grabando. Pues muy buenos días, estamos dentro de en el marco de la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga, con el equipo del documental San Lidín. Bienvenida a Málaga. Muchísimas gracias. Un placer estar con nosotros. Igualmente. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. Háblanos un poco del germen de este documental. ¿Cómo surgió? Háblanos un poco de eso. Mira, todo surge porque el codirector había trabajado ya con anterioridad con Jimmy Barnatan. Jimmy es una persona que le gusta mucho la cultura americana, la música americana, ¿no? Es un poco también de donde bebe él en sus composiciones. Y además su padre está también relacionado con la generación Beat, porque él ha traducido, ¿no?, a castellano a los escritores de esa generación. Entonces surge la idea de hacer como una revisita del camino que hace Jack Kerouac, ¿no? Sí. On the Road principalmente, pero también en otras de sus novelas y de sus escritos, ¿no? Entonces la idea es ir de Nueva York a San Francisco viendo qué queda como de aquel espíritu, ¿no?, de mitades del siglo XX y qué queda también de lo que es el sueño americano, ¿no? Porque creíamos que era como una parte muy importante de decir, bueno, en esa revisita y en esa mirada contemporánea que se hace de ese camino, ¿no?, que tiene como una cierta épica, ver qué queda a día de hoy. Bueno, y ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco del rodaje, porque me imagino que habrá sido muchos meses de rodaje, hablando de la preproducción, postproducción. Pues mira, nosotros la preproducción la hicimos toda desde Pamplona. A partir del guión de Jimmy, sí que él en el propio guión busca espacios concretos y luego nosotros, ¿no?, pues a través de internet, gracias a Dios, y de Google Maps, vamos un poco como trazando el camino. Y luego hicimos el rodaje del tirón. Estuvimos un mes de Nueva York a San Francisco, fuimos 5 personas, porque íbamos equipo reducido en 2 coches, ¿no? Un coche como más clásico, ¿no?, que es el de los protagonistas, y luego el coche de producción para poder grabar de un coche a otro, desde dentro del coche con los protas. Y luego hubo muchas entrevistas que fueron surgiendo como de manera muy natural. O sea, nosotros sí que sabíamos el perfil de personas con las que queríamos estar, pero no eran entrevistas pactadas con anterioridad. Yo creo que cerramos antes de ir como 4 entrevistas y el resto de personajes que salen en el documental es gente que nos vamos encontrando, ¿no? Porque sí que nos parecía importante buscar los espacios secundarios y los personajes secundarios. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que encontramos mucho, nos costó mucho en esa parte de postproducción, ¿no?, acortar y decidir qué entraba, y al final la decisión fue escuchar muchas voces, aunque fueran testimonios muy cortitos, ¿no?, a veces de 20 segundos, Sí. pero intentar ver un poco la pluralidad de la sociedad estadounidense. Bueno, me imagino, bueno, ¿tú cómo ves el documental, el género de documental a día de hoy? Porque yo creo que últimamente está cogiendo más fuerza. Bueno, todavía queda mucho por mejorar, pero años atrás el documental era como, permíteme la expresión, como de segunda o de tercera categoría, y ahora ha resurgido y ahora se está viendo en nuevas plataformas. ¿Cómo ves la evolución del documental? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Parece que antes el documental era como una cosa mucho más cercana casi al reportaje o al documental de naturaleza, ¿no? Y que como género cinematográfico no se le daba igual el valor que tenía. Yo creo que cada vez hay más gente que apuesta por el lenguaje documental, que el lenguaje documental no tiene por qué ser necesariamente, ¿no?, siempre películas de bajo presupuesto. Claro. Y además que hay como muchas formas de abordarlo, porque sí que creo que te da mucha libertad y mucha versatilidad, ¿no? Sí que es verdad que al trabajar con equipos generalmente más ligeros te puedes mover de otra manera y te puedes acercar a los temas de manera diferente y menos encorsetada. Y luego creo que hay una cosa muy importante, y es que cada vez hay más festivales de documental y cada vez los festivales de documental son más importantes. Y luego lo que comentas tú, que sí que es verdad que hay como un gusto, ¿no?, en
en las plataformas o una actitud en las plataformas por ir comprando documental y que la gente ve mucho documental. Porque incluso el true crime, que es una cosa como muy específica, pero es verdad que cuando se ven los datos de audiencia es una cosa que la gente ve muchísimo, ¿no? O los documentales históricos. Entonces nosotros que básicamente trabajamos en el mundo documental, sí que vemos, ¿no? que cada vez tiene más interés, no es un producto fácil de financiar seguramente, pero sí que es verdad que incluso distribuidores de ficción o consumidores que tradicionalmente eran consumidores de otros géneros, cuando tú vas con un proyecto documental te escuchan, ¿no? Con más atención que antes. Y yo creo que cuando haces un documental hay más tiempo, más que en un rodaje que dan todo a prisa y corriendo, ¿no? O sea, ¿con cuánto presupuesto habéis contado para hacer Pues yo creo que el presupuesto final es como de $500,000, poco más, pero esto lo saben los productores mejor. Pero sí que es verdad que en este documental se ha apostado también por una parte importante de promoción y de publicidad de capítulo 12, que igual en otros documentales, ¿no? por presupuesto no tienes la oportunidad de hacerlo. Bueno, cuéntanos alguna anécdota del rodaje, del viaje que se pueda contar. Uy, pues mira, ya simplemente saliendo de Barajas tuvimos un problema con el ESTA del Dire de Foto y entonces no pudo viajar. Entonces fue como que las primeras 24 horas, ¿no? Nada más llegar a Nueva York nos faltaba uno del equipo, si de 5 te falta uno, ¿no? Te está faltando el 20%. Entonces ya empezamos ahí como un poquito nerviosos. Y luego tuvimos una historia un poco rara, y es que la primera noche, al ir a pagar con una aplicación de Apple Pay o no sé qué, no contaba las comas y los ceros, o sea, las comas y los puntos igual que en España, ¿no? Entonces teníamos que pagar una ronda de 100 euros y de repente nos dimos cuenta que estábamos pagando 10.000 euros. Entonces, bueno, tuvimos ahí como un momento de crisis, pero esto lo volvimos a repetir porque aquí fue como, bueno, si no nos ha salido mal, como 1.200 kilómetros después lo volvimos a intentar y volvimos a... Y nos volvió a salir lo mismo. Gracias a Dios la gente es comprensiva y te tiran la cuenta para atrás y te cobran de nuevo. Y luego teníamos dificultades, por ejemplo, con los alquileres de los coches, ¿no? Con que tú tengas fondos en una tarjeta con los límites de Europa. Sí que es verdad que era como, bueno, pues si te paso la cuenta, si te hago una transferencia, si quieres, desde mi casa y te lo pago. O sea, quiero decir que teníamos equipo de producción en España. Pero esto también fue una cosa que a veces nos costaba un poco. Y luego y luego nos pasó una muy buena también, que estábamos haciendo un exterior de una iglesia mormona, de un centro mormón, bueno, no sé si se llaman iglesias. Entonces salen de repente como dos señoras, así de falda larga y tal, y ¿qué estáis haciendo? No, estamos grabando un exterior, no queremos molestar. Y nos dicen, no, pues si queréis verlo por dentro. Entonces nos invitaron a entrar, donde había dos, de repente aparecieron de un lado un montón de mujeres, de otro lado un montón de hombres. Sí. No nos dejaron grabar el interior, pero nos dieron una especie de charla sobre el mundo mormón. O sea, nos tuvieron 2 horas en plan de, bueno, este es el libro de Mormon, estos son los cuadros de Mormon, aquí es donde nos bautizamos, y nosotros como... Claro, tú vas con el tiempo, con el tiempo muy pillado porque quieres hacer muchos kilómetros, ¿no? En muy poco tiempo. Pero claro, una cosa de esas tampoco te las quieres perder. Y luego la verdad que en general la gente fue súper maja, porque vamos ahí con la cámara, oye, cuéntanos algo, que estamos hablando para un documental. Estuvimos en el banco, en el último banco que robaron Bonnie and Clyde, por ejemplo, con los dueños que lo han comprado. En ese pueblo había un señor que había estudiado un montón a Kerouac, y un señor así como súper majo, se quedó con nuestra dirección de mail, y ahora cada vez que hay algo en su pueblo que tiene que ver con Kerouac nos escribe. Entonces sí que es verdad que hay anécdotas bonitas. Qué bonito. Si puedes definir el documental, el proyecto, en 3 palabras, ¿cuáles serían? Uy, en 3 palabras. Pues mira, yo creo que, en 3 no te lo voy a decir, pero yo creo que es una revisión contemporánea de On the Road.
Estupendo. Y ahora la distribución, bueno, eso no lo comentará el productor mejor, la vida que va a tener el festival, o sea, el documental después del festival y todo eso. Nuestra idea es ir directamente a estreno comercial sin pasar por festivales, porque por tiempos de producción y cómo lo teníamos planteado hemos preferido hacerlo así, y que luego la presencia que pueda tener en festivales no vaya tanto dentro de secciones oficiales como igual en festivales más de corte musical o cultural en los que pueda ir el documental acompañado de un concierto, ¿no? Ya que los protagonistas son músicos y entonces bueno, pues poder hacer allí como una especie de combinación, ¿no? Entre documental y música. Ahora, una pregunta que te quiero hacer, que lo suelo hacer muy poco, es, ¿tú crees que el tener a una figura relevante o famosa como puede ser Jimmy Barnatán, eso puede hacer que vuestro proyecto, en este caso el documental, navegue favorablemente y Total. y llegue a... Sí, porque al final, claro, por seguidores y repercusión, ¿no? Muchas veces tienen más que la propia productora o que los propios directores, y más cuando hablamos de documental, ¿no? Que como mucho anónimo en el mundo del documental también, ¿no? Claro. Es decir, conocidos son muy pocos. Y yo en mi experiencia, por ejemplo, soy productora ejecutiva del documental del Drogas, del cantante del frontman de Barricada, y sí que es verdad que esto es una cosa, por ejemplo, que nos ayudó, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que dices, bueno, el tener un personaje conocido te ayuda a tener más visibilidad y a que esos seguidores, ¿no? Conozcan también el proyecto, que siempre es positivo. Luego, es verdad que en el documental, en cualquier proyecto, tiene que haber un guión, lógicamente, guión técnico, pero daba la sensación viendo el proyecto que dejaba ahí evidentemente, mucha libertad creativa. Primero porque es un documental, pero no hay mucha gente que deje libertad creativa para la creación, para sumergirse en los proyectos. Nosotros partíamos con un guión y seguramente sea el proyecto de los que hemos llevado más guionizados, porque ha habido otros que aún los llevamos menos. Pero llevamos un guión, ¿no? Con la idea de seguir y de encontrar ciertas cosas, ¿no? Y ciertos perfiles y visitar ciertos espacios, pero súper abiertos a lo que te vayas a encontrar en el camino, ¿no? Porque además es un camino que no habíamos hecho ninguno de nosotros. O sea, Totalmente. ninguno de los miembros del equipo habíamos cogido un coche y nos habíamos ido de Nueva York a San Francisco, con lo cual lo que te vayas a encontrar por ahí, vaya fuiste a saber, ¿no? Y yo creo que el tener un guión está muy bien para poder saltártelo, pero que en caso de que no te encuentres nada, ¿no? Siempre puedes ir volviendo al guión. Y luego la última que te quiero hacer, futuros proyectos que se puedan contar. Sí. Mira, como productora estamos produciendo ahora, estamos justo en rodaje, en producción de un documental sobre la escena musical en Pamplona, en Iruña, nuestra ciudad. Mira, bueno, La música en euskera, el momento actual de creación y el surgimiento de muchos grupos como Chill Mafia, Gosuan Salsa, que tocan diferentes géneros musicales muy diversos y que son, o sea, algo absolutamente disruptivo respecto a lo que había antes, ¿no? Que era como rock radical, ska y poco más, ¿no? Y entonces sí que nos parecía muy interesante ver un poco el proceso creativo y el cómo se crea una escena, ¿no? Y el cómo se crea y desaparece, incluso porque hay grupos como Chill Mafia, bueno, pues que han tenido una cierta repercusión a nivel estatal, pero han decidido disolverse. Y luego estamos también trabajando un documental sobre sexualidad femenina, del que también soy codirectora, que es la educación sexual en 3 generaciones de mujeres, o sea, es como nuestras madres, nosotras, nuestras hijas, ¿no? Y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estamos también con un cortometraje sobre los encuentros del 72 en Pamplona, que fueron bastante potentes en su momento a través de la figura de
de un pintor y con un desarrollo también de otra cantante, de Aurora Beltrán, de la cantante de Taures Zurdos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Y que a tengáis vosotros. un exitazo con el documental. Muchísimas gracias. Gracias.